Amén, amén, mis amores. Oramos en el nombre de Jesús, amén. Mientras se van conectando. Padre, te damos gracias en esta hora. Declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra no vuelve vacía. Hemos visto y veremos en el nombre de Jesús que tu mano de gloria siempre se ha extendido sobre nosotros, que tienes cuidado de nosotros, que nos das paz cada día en el nombre de Jesús, pero por encima de todo están tus ángeles, Señor, que nos cubren y nos bendicen cada día y en cada momento y en todo momento. En el nombre de Jesús bendecimos a todos los hijos ministeriales conectados, Señor, bendecimos en el nombre de Jesús las vidas, los corazones, las familias y los hijos. Y declaramos en este día, Señor, que tu palabra se manifestó y se manifestará. Del norte, del sur, del este y del oeste. Profetizamos el resto de un mes poderoso, un mes de noviembre de restauración, porque el mes de noviembre es un mes de restauración en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, te entregamos los minutos desde las 9 hasta las 11, Señor, de la noche, de esta maravillosa transmisión en el nombre de Jesús. Y declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú eres no solamente nuestro sustento, sino el que nos da vida cada día. En el nombre de Jesús. Nada sería, Señor, sin tu presencia. Nada habría sin tu gracia. Nada se sostendría sin tu poder, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Acá veo a Viviana Valdés que dice, acá tienes para todos, Viviana Valdés de Ciudad Madero, Sheila, Jocelyn, que es de Marcos Paz, bendecimos en el nombre de Jesús. Janina González también, toda la familia Coronel, también se conectaron, Mariela. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y es Dios sobrando, amén. Así que vamos a lo nuestro, vamos a ir a la palabra como corresponde en este tiempo maravilloso. Tenemos mucho tiempo para disfrutar de su gracia y de su presencia, ¿no? Y es importante entender de que Dios quiere que abramos nuestro corazón. Segunda de Reyes, busquen, chicas, Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 32. Yo no sé si está David ahí, como siempre lo hace, muy amorosamente, para apuntar en el chat, digo, el texto de Segunda de Reyes 6:32, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando lo tenga, léelo, hija, por favor. Leemos la palabra del Señor y dice: y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no os habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad, pues, y cuando viere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Tremendo, mis amores. ¿Por qué? Porque está acá, para que entiendan el concepto, está hablando Eliseo. Y Eliseo, ¿qué estaba haciendo? Para los que anotan, ¿no? Eliseo confrontaba con la palabra. Amén. La historia habla de varios puntos, yo los voy a nombrar hoy. Esto obviamente lo vamos a seguir mañana, en el nombre de Jesús, en los 2 cultos que vamos a tener mañana. Amén. Pero hay una realidad. Eliseo confrontaba con la palabra. La historia dice que en aquellos días era terrible la hambruna que había. Hay que destacarlo porque había hambre, había hambruna. O sea, hambruna es que no hay que meter en la boca, que no hay con qué llenar la panza, hablando abiertamente, ¿no? Y tal es así que era el dinero, que era número 2, por número 1, que entonces que dijimos para ir enumerando, si alguien lo puede anotar, ahí lo veo a David bien anotando en el chat, digo, entonces, ¿cuál es la historia número 1? Son 6 cosas que voy a decir hoy. Número 1, en aquellos días que había terrible hambre, había una hambruna tremenda, lo que estaban viviendo. Número 2, el dinero se llamaba el CAP, C-A-B corta, CAP. ¿Qué significa esto? Que era, para que se den una idea, que era el CAP, porque no había dinero, que era el CAP, era un platito con estiércol de paloma.
Esa era la moneda en ese momento. Eso era el billete de transacción, en el nombre de Jesús. Amén. Un platito con estiércol de paloma. Santo. Entonces, acá lo vamos a leer nuevamente al texto, porque si bien encima es un texto largo y tiene muchísimas cosas para sacar. Amén. Entonces, habiéndole visto estas dos cosas, estos dos puntos, el texto que dice, hija, Eliseo estaba sentado ¿en dónde? Ahí te lo dice. En su casa. ¿Y con quién estaba sentado? Y con él, estaba con quién. Y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Un hombre. ¿Y qué pasó? Más antes que el mensajero viniese a él, dijo él a quién los ancianos. ¿Qué le dijo a los ancianos? ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Ajá. Mirad, ¿Qué pasó? Mirad mirad le dice pues, a los ancianos. y cuando Eliseo a los ancianos. ¿Qué le dice? Léele. mirad, pues, y cuando viere el mensajero, cerrad la puerta. Cuando viniere, perdón. No, por favor. Cerradle la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye atrás el ruido de los pasos de su amo? Por eso no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Por eso la importancia de que vienen a cortarnos la cabeza. A ver, es fuerte decirlo de esta manera, pero es así. Y no es que quieren serrucharnos la altura de nuestro cuello en la glotis o a la nueva edad, si se nos son hombres, o a qué pedazo o qué facción del cuello. Estamos hablando del cuello, obviamente acá sí, con Eliseo. Con nosotros estamos hablando a nivel espiritual, que quede claro. Entonces, hoy más que nunca tenemos que entender de que el pueblo, ¿qué pasó con el pueblo? Porque tenemos que decirlo. Es un poco lo que ocurre hoy. El pueblo, número 3 para el canal, ¿cuál es la historia? Amén. El pueblo y el rey, para que entienda mejor, le habían dado la espalda a Dios. Entonces, al darle la espalda a Dios, la única persona de fe que podía revertir todo esto, a través de Dios obviamente, era Eliseo. Era lo único que tenían para ver la gloria de Dios, y encima le querían cortar la cabeza. En otras palabras, ahí dice, Eliseo le está diciendo, cuando viniera el mensajero, cierren la puerta e impedirle la entrada, dice el verso 32. O sea, cuando viene el mensaje del enemigo, hay que cerrar la puerta. Amén. Porque si no es un tema esto. Si nosotros le abrimos la puerta al mensajero que envía el enemigo, decimos que somos hijos de Dios, pero estamos en la lona. Cuando si le permitimos que el mensajero ingrese a nuestro corazón, a nuestra casa, ¿no? Le abrimos la puerta al mensajero que envía Satanás, tenemos un serio problema porque vemos lo que pasa, ¿no? Y es interesante, digo, porque le querían cortar la cabeza. Entonces, ¿quién estaba diciendo Eliseo a los ancianos que estaban ahí en su casa? Le está diciendo, cuando venga y golpea la puerta, no le abran. No le abran. Cuando vengan a golpear la puerta, no le abran. ¿Qué dice? Cuando viene el mensajero, cerrar la puerta, agrega, impedir la entrada. O sea, y quiere entrar de la manera, de la forma que sea, no puede entrar, no debe entrar, es una orden. Tal cual. No puede entrar, no debe entrar. El mensaje, el mensajero, la sugerencia. Y ahí estamos en problemas, chicas. Ahí estamos en problemas serios. ¿Por qué? Porque una persona, hay gente que le dice, no entre, pero después, cuando sigue perseverando el mensajero enviado por el enemigo, le permite la entrada. Ahí está el tema. Por eso nosotros tenemos que ser sabios, no tenemos que permitir de ninguna manera que el mensaje del enemigo ingrese, no importa la situación, porque para que ingrese el mensaje del enemigo, siempre sabemos que el mensaje del enemigo viene camuflado con manipulación, camuflado con emociones violentas, dolores, etcétera, decepciones, todo lo que quieran. Entonces, el tema de chicas es que Dios les dice, no le den lugar al diablo. Lo dice la palabra específicamente, el texto dice, no le den lugar. Y no darle lugar es no darle lugar, de ninguna manera. Las formas, las maneras,
las situaciones, no le demos lugar. ¿Por qué? Porque, número 3 que dijimos, el pueblo y el rey le habían dado la espalda a Dios. Entonces, ¿qué había? Número 4, ¿qué había? Mucho luto. Al haber hambruna, ¿qué había? Mucha muerte, mucho luto. Entonces, a veces digo, bueno, está bien, fue para ese momento. No. Eliseo confrontaba con la palabra, sí. ¿Y qué había en aquellos días? Segunda Reyes 6:32 para los que están entrando ahora al Facebook. ¿Qué es lo que había? Había terrible hambruna. Dijimos que era el cap, un platito con estiércol de paloma. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que cuando se le da la espalda a Dios, ya ingresó el mensajero. Sí. Ya ingresó el mensajero. Y Eliseo, que estaba diciendo, este es el único lugar que se mantiene bajo la bendición de Dios. Aleluya. Esta casa es el único lugar que hay oración, que hay intercesión. Santo. Y que si hay oración e intercesión, el mensajero de Satanás no entra. Amén. Cuando hay oración e intercesión, el enemigo, amén, claro que sí, el enemigo no tiene manera de entrar. ¿Va a golpear la puerta? Claro que sí. ¿Va a intentar entrar? Claro que sí. Pero nosotros tenemos que cortar todo ataque a la cabeza, a nuestras cabezas. ¿Por qué? Porque había mucho luto. Entonces nosotros no podemos, ¿qué es luto? No solamente, no es luto, no simplemente está vestirse de una manera o un formato humano de que estamos pasando por un proceso de dolor, ¿no? Que todos hemos pasado de alguna manera, ya por ese proceso, digo, y que no es para nada agradable. Pero el tema ¿cuál es? El tema no me paro ahí, sino que el tema ¿cuál es? De que el luto, en este caso, luto no es que esté de una manera, digo, o pasando un proceso de muerto, de faltante físico, sino que estamos hablando del luto, que estamos hablando de que el luto viene a nuestras vidas, lamentablemente, y no estamos hablando, repito, del ejemplo que todos conocemos, sino que estamos hablando ni más ni menos de que Eliseo les estaba enseñando, a los ancianos les estaba diciendo, el luto viene a la cabeza cuando el mensajero entró. Porque cuando el mensajero de Satanás ingresa a la cabeza de una persona, lo que va a haber es muerte espiritual. Santo. Muerte espiritual. Y esto no es broma, esto es muy fuerte. Sí. Esto no es para decir, no, bueno. La Biblia dice, lo venimos hablando, serás algo tuyo a tu casa. En la medida, claro que sí. Santo. Y así va a ser. Santo. Profetizamos y damos gracias a Dios por esa promesa de Él. Amén. Y todos lo tomamos. Pero en la medida, repito, en la medida que no permitamos de ninguna manera que ingrese el mensajero a nuestra cabeza, en el nombre de Jesús. Entonces, el mensajero que viene, el mensajero viene a traer luto al cerebro, viene a traer luto a tus pensamientos divinos. El mensajero viene a traer luto, en definitiva, a toda fe que haya en tu corazón. ¿Por qué? Porque obviamente, como decíamos ayer y el domingo, venimos hablando hace tiempo ya, no está el oído ofrendado, no hay ofrenda de oído, no está el oído entregado a decir. Entonces, si el oído está ofrendado a Dios, va a estar ofrendado a alguien que no sea Dios, obviamente. Entonces, porque como que ¿qué le dijo? Que hablamos el domingo, ¿qué le dijo Pedro a Ananías? ¿Quién llenó tu corazón para que mientas? ¿Quién llenó tu corazón? Ananías, ¿quién llenó tu corazón? Y lo decíamos el día domingo, interesante, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque si vos es Ananías estaba supuestamente más capacitado que Pedro. Pedro, no se olviden, y yo lo digo directamente, son dos apóstoles, tanto Pablo como Pedro, pero con distintas formaciones. Pablo fue un tremendo apóstol de Dios, pero con formación. Pedro se tuvo que hacer al lado de Cristo. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Claro, qué mejor que la situación de Pedro, convengamos. Pero ¿cuál es la situación? Él siguió con sus formas, con sus rudimentos. Entonces, cuando llega el momento de que Pedro le habla a Ananías, nos estamos encontrando de que alguien con casi cero, si se quiere, estudios bíblicos, vamos a decir de esa manera para que se entienda lo que quiero decir, sí. Alguien que estaba sin formación doctrinal, bíblica, digo, le estaba hablando a alguien muy formado. Pero ¿cuál era la diferencia entre Pedro y Ananías? Que Ananías había permitido que Satanás le llene el corazón de mentiras. En otras palabras, Ananías permitió que el mensajero entre a su vida, y Pedro no. ¿Por qué? Porque Pedro, ¿qué se movía? Ananías se movía con la mentira,
había tocado lo que no tenía que tocar, había robado a Dios, en otras palabras, todos sabemos de la historia. Pero ¿qué pasó? Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no anda teniendo miedo quién le golpea la puerta. Yo no sé si se entiende. Sí, amén, amén. Amén, Victoria, también es lo que está poniendo. Entonces, ¿qué pasó? Si Dios no llena tu corazón, tal cual, Victoria, lo llena el enemigo. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Mónica Díaz, no sé quién es, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados hoy? Dios nos habla cada día. Amén. Sí, Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, como hoy pasó, amén. que recibe a Cristo en su corazón, ¿qué le está diciendo? Yo quiero el mensaje de Dios en mi vida. Estás cambiando el mensajero. Estás sacando el mensajero de luto, el mensajero de muerte, por el mensaje de paz, por aquello que le va a traer la vida eterna. Porque recibir a Cristo en el corazón una persona, y nunca nos olvidemos lo que ha pasado en nuestra vida, cuando lo recibimos Él como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, cambió nuestra vida para siempre. Amén. Nada fue y será igual. Amén. Nada fue y será igual. Por eso, gloria a Dios. Por eso, ¿qué pasa? Cuando alguien le da la espalda a Dios, primeramente le conoció a Dios. Porque yo no le puedo dar la espalda a alguien que no conozco. Sí. Acá el rey y el pueblo conocían de Dios. Y en un momento dado de su historia, le dieron la espalda. A tal manera que el dinero era el cap, como decíamos, o sea, un platito de estiércol de paloma. Entonces, es terrible. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el rey? Número 5. Número 5, ¿qué pasó con el rey? El rey no reconocía su culpa. Ahí está el problema. El rey no reconocía su culpa. ¿Y a quién se le echaba la culpa? A Eliseo. Por eso le mandó ¿a quién le mandó, mis amores? Aleluya. Le mandó, acá lo puso otra vez yo, en el chat. Y dice, y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él sentados los ancianos. Y el rey envió a quién? A él un hombre, dice, más antes que el mensajero viniese a él, dijo él a quién, a los ancianos. ¿La veis qué, hija? ¿La veis? ¿Habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Entonces, ¿qué era el rey? Ahí te lo dice, hijo de homicida. ¿Y quién es el homicida? La Biblia dice que el diablo, el enemigo, el diablo, anda como león rugiente, dice el texto, para devorar. En otras palabras, es el que quiere matar nuestras almas. Es el que desea ver nuestras almas muertas, ardiendo obviamente en el infierno. Lamentablemente parece, cuando lo dice, parece tétrico, pero es una realidad. O sea, o estamos parados en un lugar o en el otro. O sea, no hay términos medios, acá no hay matices, no hay grises, o blanco o negro. La Biblia le dice, no hay matices. No, si está en la tibieza, la palabra que dice, la voy a tiempo ya, lo vomitaré. Entonces, ¿por qué no encontramos? Frío o caliente, no hay matices. Entonces, no hay grises. Entonces, el tema donde está, que es número 6, dijimos, se la echaba a Eliseo. La gran pregunta, les voy a hacer la pregunta a ustedes hoy. ¿Conocen a alguien así que eche la culpa a los demás? ¿No se da cargo de nada? Amén. Amén. La culpa la tenés vos, y si hubieras estado vos no hubiera pasado esto. ¿Y vos qué estabas haciendo? Tal cual. ¿Qué estabas mirando? El cielo, contando las estrellas. No, pero vos sabés que Dios te hace caso a vos, no, y a vos también te hace caso. Amén. Y Dios nos dice, hacete cargo. Es el momento. Hacete cargo, porque la salvación, ¿por qué hacete cargo? Porque, repito, la salvación es personal. Amén. El rey le echaba la culpa a Eliseo. Entonces nos encontramos en el verso 32. Verso 32, ¿con qué nos encontramos? Vamos de vuelta. Verso 32 define algo. ¿Qué define? Que Eliseo sabía que lo quería matar. Sí. ¿Y cómo era la muerte en esa época? ¿Cómo era la manera de matar a alguien en esa época? Por eso el cortar la cabeza, el ataque a la cabeza. Se le cortaba la cabeza. Se le cortaba la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza no se comía, pero el resto del cuerpo se comía. O sea que había la muerte espiritual que traía inclusive canibalismo. Esto es muy fuerte, yo, en el nombre de Jesús.
Entonces, ¿qué es canibalismo espiritualmente hablando? Cuando alguien habla de alguien, eso es canibalismo. Santo, aleluya. Cuando alguien habla lo que no tiene que hablar, eso es canibalismo. ¿Qué es canibalismo? Para sintetizarlo bajo un pensamiento más práctico, chusmerío. Eso es canibalismo. Santo. Es importante en este tiempo ver cómo la mano de Dios está tocando vidas y hogares. ¿Por qué? Porque el canibalismo, ¿qué pasó? Entonces, número 7, ¿qué dijimos? Eliseo sabía que querían matarlo, cortarle la cabeza, que era la muerte de esa época. Entonces, ¿qué pasó? Hay dos cosas que pide Eliseo. Eliseo pide dos cosas, chicos. Amén. ¿Qué pide Eliseo? ¿Qué pidió Eliseo? Cerrar la puerta y mantenerla cerrada. Y mantenerla cerrada contra el mensajero. Cuando está el consejo, ¿qué se le dice? Consejo, no, pero no hagas más esto. Sí. Cualquiera, los hijos que me están escuchando, todos tienen hijos, hijas, nietos, inclusive. Y a los hijos, ¿qué se les dice? No hagas más esto. Tal cual. Como padres, ustedes, madres, sí. ¿Qué le dicen a sus hijos? No lo hagas más. Sí. Para un poquito. Para un poco. Sí. David, si me está escuchando, ponete esto, por favor, otra vez, hijo. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Dos cosas pide Eliseo. Cerrar la puerta y mantenerla cerrada. Amén. Contra el mensajero. ¿Por qué? Porque acá empezamos. Si el enemigo, gracias, hijo David, si el enemigo ataca la cabeza, ¿qué va a pasar? Para los que anotan, si el enemigo ataca la cabeza, ingresa, se le abre la puerta e ingresa a la cabeza, ¿qué va a pasar? Complicará, lamentablemente, porque tenemos que ver lo malo para ver lo bueno, complicará todo el resto. Santo. Y lo peor de todo, que el mensajero cuando ingresa, lo consigue. Eso es lo peor de todo. Cuando el mensajero pasa esa puerta, cuando nosotros dejamos de darle lugar a Dios, cuando no cerramos la puerta, cuando no la mantenemos cerrada, y entra el mensajero que envía al enemigo, Santo. Consigue complicar todo. Santo. Consigue complicar todo. Santo. Entonces, ahí nosotros tenemos que ser. Vamos a buscarte, hija, David, Jueces, capítulo 9. Vamos a profundizar Amén. un poco todo este tema. Entonces, Amén. yo tengo que hablar una palabra. Ahora lo voy a decir. Amén. Cuando tengas Jueces, me avisas, hija. ¿Qué versículo? Jueces, capítulo 9, verso 52. Jueces 9, 52 y luego 53. Leemos la palabra del Señor. Por favor. Y la palabra del Señor dice, y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre, para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec, y le rompió el cráneo. ¿Por qué? ¿Quién era Abimelec? Vamos a pasar por ahí rápido. ¿Quién era Abimelec? Para los que anotan, era el hijo del rey. Santo. Significa Abimelec, significa hijo del rey. Ni más ni menos que era eso. Abimelec significa eso, hijo del rey. ¿Quién era su padre? Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Un juez. Sí. ¿Le siguen? Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Porque tengo que tomar la palabra de lo que dice el texto. Yo quiero mirar el texto, se me fue. A ver. Más una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino Amén. sobre la cabeza de Abimelec. ¿Y qué pasó? Y le rompió el cráneo. Y le rompió el cráneo. Entonces, ¿cómo se le llamaba a un líder en esa época? La palabra es Gorgolet, TH final, que significa cabeza líder. ¿Qué buscó esta mujer? ¿Qué hizo? Le rompió la cabeza al liderazgo. Lo que buscan por eso tienen que tener cuidado mis hijas
mis hijas mujeres, obviamente, digo, me refiero a esposas, quería decir, mis hijas esposas, que son esposas, mis hijas misterias que son esposas, tienen que cuidar la cabeza, tienen que cuidar la cabeza de sus esposos. La Biblia dice que la mujer idónea no es simplemente la que se casa con el idóneo, sino que la mujer sabia edifica la casa, dice el texto, ¿no? Entonces, idónea, ¿qué significa? Saber edificar la casa. Yo le digo a las mujeres la capacidad de cuidar las cabezas propias, la de ustedes, más la del resto. Por eso se llama a ustedes, Dios les dice corona. Y lo voy a decir abiertamente, la cabeza es muy importante. Y esto para que lo anoten bien, anótenlo. La cabeza es muy importante, pero mucho más importante es la corona. Porque una cabeza sin corona no existe. Una cabeza sin corona es una cabeza que dejó entrar al mensajero. Una cabeza sin corona es una cabeza que no le tapió la puerta al mensajero. Recuerden que dos cosas pidió Eliseo. Número uno, ¿qué pidió? Cerrar la puerta. Número dos, mantenerla cerrada. La corona es lo más importante. La corona más importante. Lo más importante que tiene la cabeza es la corona. Dicho esto, ¿cuál es el tema? Es que la piedra le cayó en la cabeza a Abimelech. La piedra le cayó en la cabeza. O sea, la piedra cayó en el liderazgo en este texto que estamos hablando. Para los que anotan, anótenlo, por favor. Porque había abuso de autoridad. Ay. Santo. Seguimos entonces, que había abuso de autoridad. ¿Por qué le cayó ¿Qué le cayó? Que me ayuda a ver el texto, ¿qué dice el texto? ¿Qué le cayó? Ayúdame, hija, a leer el texto del verso 53. Lee el verso 53, lo tenemos. Amén. Dice, mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. ¿Sabes lo que es un pedazo de rueda de molino? Me imagino. Una bestialidad. Te rompe la cabeza, literalmente te la rompe. No, te rompe la cabeza. No hay manera que te quede nada. Empieza con la cabeza. Acá bien David. Entonces, ¿y qué pasó? Y le rompió el cráneo. Entonces, no es que se cayó, solamente se cayó. La dejó caer. Arriba. Si hay abuso de autoridad, cuando en la cabeza hay abuso de autoridad, voy despacio. Cuando en la cabeza se le permite entrar al mensajero, se le abre la puerta, no se le traba la puerta, va a haber abuso de autoridad. Marcos 9:42, me voy a meter ahí. Cuando hay abuso de autoridad, amén, se te rompe la cabeza. Amén. Cuando hay abuso de autoridad, en definitiva, sí, la persona termina mal. Bien, ahí lo dice. Cuando lo encuentres, leemos, hija. Amén. La palabra del Señor dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Otra vez. Tremendo. Otra vez, molino. Amén. Amén. Otra vez molino. Es interesante, ¿no? Cómo se presenta parte del molino en el nombre de Jesús. La cabeza, en el cuello. Sí. ¿Por qué? Porque todo abuso de poder, ¿qué significa abuso de poder? Cuando hay abuso de poder, ¿qué va a pasar? Le pasó al rey eso, le da la espalda a Dios. Cuando hay abuso de poder, abuso, en definitiva, le dan la espalda a Dios. Y si se le da la espalda a Dios, desde que arrancamos venimos hablando, de que cuando una persona le da la espalda a Dios, termina mal, va a haber hambruna, hay muerte, los niños se mueren, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, ¿qué significa abuso de poder? Cuando vemos que hay abuso de poder, ¿qué hay? Escándalo en casa. Santo. Por eso la importancia de que dice acá. Vamos al texto, ahora sí me voy a meter en el texto que acabamos de leer.
que dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, que quieren, ahí está la definición, que creen en mí. Que creen en mí. Todo el texto es para ver ese punto, que creen en mí. La consecuencia, mejor le fuera si se le atase que una piedra de molino, ¿a dónde? Al cuello. Al cuello, y se le arrojase. O sea, lo mejor que te puede pasar es que te pongas una piedra en el cuello. Mirá lo que, si alguien se mete con tus hijos, mirá lo que le pasa. Y la pregunta del millón es, ¿para qué? Por causa de permitir que ingrese el mensajero a la casa, no, porque Eliseo pidió dos cosas, que no entre el mensajero, impedir el paso al mensajero. Entonces, ¿qué pasa? Los escándalos, ¿a quién hacen tropezar? Porque yo acá empiezo, y lo digo en serio. Sí. Los escándalos hacen... lo digo de esta manera, los escándalos vienen para hacer tropezar a los hijos. Los escándalos hacen tropiezo para los hijos. Entonces, ¿cuál es el punto? Volviendo a lo nuestro. Los escándalos producen tropiezo. Amén. Los escándalos producen... Entonces, es muy importante tener presente, nosotros no podemos hacer tropezar, porque acá te lo dice. Vamos al verso 42. Pegame, hijo, por favor, el verso 42 en el chat, para que lo vea mucha gente que está ingresando ahora. Marcos 9:42. Léelo, hija, por favor. Amén. Nuevamente. Y la palabra del Señor dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atare una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Tropiezo, entonces, ¿qué es tropiezo? Aleluya. Entonces, ¿qué es tropiezo? Abuso de poder, escándalo en la casa. Si hay escándalo, hay tropiezo. Hay tropiezo. Si hay escándalo, no hay consagración. Si hay escándalo, no hay sacerdocio. Si hay escándalo, no hay arrepentimiento. Santo. Por eso la importancia de que esté Dios. Repito, que esté Dios Santo. En las decisiones matrimoniales, que esté Dios en las decisiones con los hijos, que esté Dios en las decisiones del núcleo familiar y en el grupo familiar. Amén. Recuerden lo que dijimos durante toda la misión. ¿Qué pidió Eliseo? Pidió dos cosas Eliseo. Vamos de vuelta, retrocedemos un poquitito. ¿Qué pidió Eliseo? Para muchos que se están conectando ahora, sobre el texto de Segunda Reyes 6:32. ¿Qué pidió Eliseo? Cerrar la puerta, número uno, y mantenerla cerrada. Hay gente que cierra la puerta pero no la mantiene cerrada. Santo. Cuando uno le da la espalda a Dios, va a rodar la cabeza. Santo. Cuando uno deja entrar al mensajero, cuando uno no le cierra la puerta al mensajero y no la mantiene cerrada la puerta, la cabeza va a rodar. Santo. Entonces, el tema, para darle forma, porque se nos fue el tiempo, chicas y chicas, Amén. El tema es que estamos frente a tiempos maravillosos. Sí, Señor. Nosotros elegimos. Sí, Jesús. ¿Cuántos días? 50 días, creo, si no nos fallan las cuentas, como decíamos hoy. Amén. De hoy a fin de año, 31 de diciembre, tenemos 50 días aproximadamente para ver qué queremos hacer y para tomar las mejores decisiones, obviamente. Amén. Que nos resta tomar. Amén. Para cuidar el corazón. Amén. Para que no haya abuso, para cuidar la familia, para Amén. Cuidar los hijos. Amén. Para cuidar la cabeza. Amén. Que nadie nos venga a cortar la cabeza. Porque repito, si hay abuso de poder, va a haber escándalo en la casa. Y los escándalos, como venimos hablando, hacen tropezar a los hijos. Y todo eso, ¿por qué? Santo. Porque para los que anotan, y voy a ir dejándolo por aquí, para los que anotan, mis amores, el escándalo aparece cuando no hay arrepentimiento. Santo. Así de sencillo. En el nombre de Jesús. Por eso cerremos todas las puertas. Amén. Tapiemos, trabemos todas las puertas. Repito, que pidió el consejo de Eliseo a los ancianos. Segunda Reyes 6:32. A los ancianos. ¿Cuál fue el consejo?
El consejo fue... cerrar la puerta. ¿Cuál fue el consejo? Ahí lo dice, ahí estoy pegando yo. ¿Cuál fue el consejo? Cerrar la puerta. Mirá pues, que cuando viniere... Ahí está, bien David, otra vez, gloria a Dios, hijo. Mirá pues, y cuando viene el mensajero, cerrar la puerta e impedirle la entrada. Amén. Porque viene una pregunta en el final del verso, dice, ¿no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? ¿Qué está diciendo? Si viene el mensajero es porque está su amo con él. Cerrando este bendito tiempo con ustedes. Si está el mensajero, el mismo mensajero es el rey personificado en el mensajero. Santo. Cuando viene el diablo, a través de su mensajero, es el mismo diablo a través del mensaje que está mandando. No vas a ser feliz, no vas a llegar a aquello. Es difícil, como ayer hablamos y profetizamos, es difícil que pagues las cuentas y ¿qué más dijimos? Santo Dios. Pagar cuentas y saldar cuentas. Gloria a Dios. ¿Pagar qué? Pagar lo momentáneo, lo inmediato. Saldar es quedar en cero. Sí. Y cuando vos y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, no teníamos deuda. ¿Y él qué hizo? Las pagó y las canceló. Amén. Nos dejó en cero. ¿Qué significa quedar en cero? Nos hizo nuevas criaturas. Amén. No hay deudas pasadas, no hay nada viejo. Gloria a Dios. No hay nada viejo. Por eso debo cuidar mi corazón. Por eso necesito cuidar mi cabeza. Para que no me la vengan, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, que no me la vengan a cortar, porque vienen a cortar nuestra cabeza. Santo. Mis amores, Santo Dios. en el nombre de Jesús. Cuidar la boca, no hagamos canibalismo, chusmerío, no entremos en canibalismo. No es canibalismo, sí es canibalismo. Hablar de otro y comer de la carne de otro. Sí. Santo Dios, Santo. no hagamos canibalismo. Sí, Señor. Tremendo. No hagamos canibalismo. Porque una vez, y lo voy a decir de verdad, esto es un fuerte. Una vez que se come la carne de otro, uno se convierte en insaciable. Oh, Jesús. Y va a buscar más, y va a buscar más, y va a buscar, y va a seguir. Tremendo. Y se convierte en un caníbal. Tremendo. En el nombre de Jesús. Por eso le entregamos todo hoy canibalismo al Señor. Amén. Todo chusmerío, Aleluya. todo daño, Sí, Jesús. en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Y si algo malo hicimos, pedimos perdón. Amén. Si en algo nos hemos equivocado, pedimos perdón. Amén. Si en algo hemos fallado, pedimos perdón. Amén. Sí, Señor. Dios respeta, ama, protege, honra al que se arrepiente y pide perdón. Amén. Amén. Por eso es una noche de arrepentimiento. Aleluya. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias.